Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. De una manera muy especial estoy saludando a cada uno de ustedes, a la familia Medina, a cada amigo también que se encuentra aquí en esta noche, y le doy gracias al Señor por su presencia en este lugar. Si el Señor no estuviera aquí, en vano estaríamos nosotros. Por el gusto, ni siquiera nos hubiéramos preocupado para venir, pero sabemos que Él está aquí con nosotros. Hemos sentido su presencia. En este momento, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Salmos capítulo 127. Salmos capítulo 127. Dice en el versículo 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Hay un coro de niños que dice: soy un niño muy pequeño, quiero a Dios obedecer. Ellos nos los enseñaban cuando estábamos más muchachos. Es de hace mucho tiempo. De pronto ahora ya no se maneja mucho porque manejamos coros más nuevos, pero es muy clave para el tema que tienen las hermanas y hermanos de escuela dominical. Soy un niño muy pequeño, quiero a Dios obedecer. Si mis padres no me educan, ante Dios, ¿qué voy a hacer? Soy un niño muy pequeño, quiero a Dios obedecer. Si mis padres no me educan, ante Dios, ¿qué voy a hacer? Padrecito, educadme, que a Dios yo quiero servir. Educadme en el evangelio, que a Dios yo quiero servir. Educadme en el evangelio, que a Dios yo quiero servir. Soy un niño muy pequeño, quiero a Dios obedecer. Si mis padres no me educan, ante Dios, ¿qué voy a hacer? Soy un niño muy pequeño, quiero a Dios obedecer. Si mis padres no me educan, ante Dios, ¿qué voy a hacer? Padrecito, educadme, que a Dios yo quiero servir. Educadme en el evangelio, que a Dios yo quiero servir. Educadme en el evangelio, que a Dios yo quiero servir. Padrecito, educadme, que a Dios yo quiero servir. Educadme en el evangelio, que a Dios yo quiero servir. Educadme en el evangelio, que a Dios yo quiero servir. Demos gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hay otra versión que dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. La saeta significa flecha. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Aljaba quiere decir talega, bolsa, saco, costal. De ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Era una bendición grande tener muchos hijos. Era una afrenta no tenerlos. Ahora la afrenta es tener muchos. Se le burlan. Ay, otra vez en embarazo. No, pero es que ¿cuántos que van a tener? Ya tienen una guardería y jajaja la risa. Y antes, cuando no se tenía, era una afrenta. Y dice: bienaventurado el hombre que llenó su costal, su bolsa, su talego, su costalado de muchachos. Y los viejos les gustaba tener muchos muchachos porque ellos decían que si se tenía uno o poquito, de pronto no servían, que de tantos que tenían, había unos que servían, otros que no.
Unos que cuando ellos hablaban de la palabra servir era cuando daban a entender ese muchacho agradecido, que veía por los padres, que aunque estuviera cerca o estuviera lejos, estaba preocupándose por ellos. Esos hijos que a veces hasta ni se iban, sino que se quedaban por ahí alrededor. De pronto hacían su familia, pero estaban por ahí cuidando de sus viejos. Mientras habían otros que se desaparecían y nunca los volvían a ver. Y uno a veces habla con personas que dicen, yo soy de tal parte, yo nací en tal parte y yo me vine de allá hace como 20 o 30 años. Y usted nunca volvió a su tierra jamás. Ni a visitar a sus padres, ni a sus... No sé de nada de ellos. Por eso los padres decían que habían unos que servían y otros que no. Entonces por eso les gustaba tener muchos hijos. Hay veces nosotros siempre, ahora en esta época, siempre que uno solo nomás, uno solito. Y yo siempre digo, un solo hijo no es compañía. Yo tengo uno solo, ya no está conmigo, ya quedamos solos. Un solo hijo no es compañía. Tengan más. Como me decía una indígena una vez que estuvimos por allá predicando, me dijo que cuántos tenía, yo le dije que uno. Me dijo, vos sos una cobarde, tenés esto, tenés esto, cobarde, que tuviera aunque sea 5. Gracias al Señor, hermanos, porque Dios nos ha dado la oportunidad a muchos de ser padres, y los que no han sido padres y quieren ser padres, pídanle a Dios que Dios le da la oportunidad de serlo. Amén. Dios se glorifica en gran manera, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El éxito de nuestros hijos, hermano, está en nuestras manos. Cuando dice las flechas, ¿sí? En las manos del valiente, como saetas, como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Usted sabe que la flecha uno siempre la apunta a un blanco, ¿cierto? Las personas que tiran la flecha siempre la apuntan a un blanco, y que nosotros, por el amor de Dios y su misericordia, ese blanco de nosotros sea Jesucristo. Que nosotros apuntemos a nuestros hijos hasta ese blanco. Hay un versículo en Mateo 19:14 que dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 19:14. Mateo 19:14. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice que a los niños se lo traían a Jesús para que Jesús los bendijera, los tocase. Y los apóstoles reprendían a las personas que traían los niños a Jesús. Como el que dice, no lo molesten, no le traigan esos muchachitos. ¿Para qué se los traen? Váyanse con sus hijos, dejen al maestro quieto. Más o menos esa era la idea, o esa era la forma como hacían los apóstoles. A ellos les parecía una molestia. Estando Jesús allí, con tanto que Jesús hacía, le trajesen los niños para que Él los bendijera, para que Él los tocase. Entonces les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso se lo habló a ellos, porque ellos no querían, ellos impedían que se los trajeran. Pero hermanos, lamentablemente, muchas veces nosotros mismos como padres impedimos a que nuestros hijos vengan a Dios. Pero el Señor en esta noche dice, dejad a vuestros hijos, venid a mí y no se lo impidáis. Amén. Porque nosotros somos los encargados de llevar esta tarea tan gloriosa de guiar nuestros hijos. Nosotros sabemos, hermanos, que hay varias planteles, varias estancias o lugares, varias escuelas de nuestros hijos. Y la primera escuela de nuestros hijos es la casa. Es la primera parte donde se aprende.
donde se dan los primeros pasos, donde se dicen las primeras palabras, ¿sí? La sonrisa, todo eso es en la casa. Es más, ya sabemos que hace muchos años se viene trabajando a los niños desde el vientre. Desde el vientre. Años atrás eso no se había descubierto. Nos parecía que cuando ya ellos estuvieran nacidos y creciditos es que iban a oír, a entender. Pero nos han enseñado que desde el vientre ellos aprenden, ¿sí? Y nosotros como padres y padres creyentes, hombres y mujeres que conocemos a Dios, también podemos irlos direccionando hacia el camino de Dios desde el vientre. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi hijo, siempre yo decía, él va a ser un músico y él le va a servir a Dios. Y le poníamos la grabadorita en el vientre y él saltaba en el vientre. Y siempre declaraba eso, él le va a servir a Dios en la alabanza. Y el Señor permitió que cuando él ya nació y creció, el Señor le permitió que fuera un gran músico y es un gran músico. Es empírico. Ha aprendido en varios lugares, pero las cosas que el Señor le ha enseñado son gloriosas en cuanto a la música, tocar instrumentos y muchas clases de instrumentos. Entonces nosotros podemos empezar el trabajo. Por eso es bueno que cuando estemos en la iglesia, que oremos por los niños, oremos también por los niños que están en el vientre. Amén. Por esos bebés que están en el vientre, oremos para que el Señor los ayude, los guarde, los traiga con bien, nazcan con bien. Mi mamá me enseñaba a orar por mi hijo y me decía que orara para que el Señor me diera un niño bonito. Y me dio un negrito bien bonito. Sí, orar para que sea sano, ¿sí? Y para que sea temeroso de Dios, ¿sí? Desde el vientre. Pero ya cuando él nace, ya nosotros somos los que los vamos instruyendo. Amén. Nos toca. Y si queremos un hijo en el camino del Señor, hermanos, tenemos que hacer ese trabajo. Es más, posiblemente usted dirá, hermana, pero es que desde que nació mi hijo yo le estoy enseñando, yo le enseñé y todo, y ahora que ya es un adulto, usted anda en el mundo, anda haciendo tantas cosas. Tranquilo, tranquila, que usted ya le sembró. Ya usted le enseñó. Como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando la palabra dice no se apartará de él, quiere decir que eso lo tiene en la mente. Y por muchas cosas que esté haciendo, siempre tiene en la mente eso que le enseñaron. Hemos escuchado testimonios de personas que han contado, han llegado, han tocado suelo, hermanos, pero han contado que en el momento dado han invocado el nombre de Jesús, han hablado con Dios, se han acordado en el momento de peligro, de desesperación, se han acordado, han traído, han movido el disco duro y se han acordado de eso que papá y mamá les decía, les enseñaba, y han echado mano de la vida eterna. No se han apartado, hermanos. Aunque se tiren por un huaico por ahí, se revuelquen, ellos siempre tienen en mente esa enseñanza que su padre y su madre le enseñaron. Por eso dice la palabra de Dios que le repetirás y le dirás cuando fueres en el camino, cuando estés en la casa, al levantarte, al acostarse. Siempre le hablarás de esta palabra, le contarás cuán grande es Dios, las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hay que decirles, hay que instruirlo, lo que ha hecho con nosotros. Hay que guiarlos. Desde pequeño hay que enseñarles a ser agradecidos con Dios. Enseñarles a que todo lo que poseen y poseemos en la casa lo da Dios. No, papá, ¿cómo así que Dios lo da si yo veo que usted es el que trabaja? Es que Dios es el que me ha dado el empleo. Dios es el que me ha dado la salud. Dios es el que me ha dado todo para yo conseguir lo que tengo. Enseñarle a que ellos sean los que pidan lo que necesitan y se lo pidan a Dios. Papá, mamá, necesito una bicicleta, necesito tal cosa. Órele al Señor, mijo. Órele al Señor para que Dios sea que le dé lo que usted necesita. Para que de pequeño vayan dependiendo de Dios. Amén. Como en primera medida tenemos que instruirlo. Instruye al niño
en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros somos las personas más significativas de nuestros hijos, de pronto hasta cierta edad, y tenemos que aprovechar eso. Amén. Somos sus héroes. El papá es el héroe de esa niña. La mamá es la heroína de ese niño. Ellos nos miran a nosotros como los héroes. Y es la oportunidad para que nosotros le enseñemos los valores. Le enseñemos a temer a Dios. Porque es la primera escuela. Eso que ellos aprenden en la casa, hermanos, esas instrucciones, todo lo que usted le dice, eso es lo que ellos van a debatir cuando estén en las otras escuelas. Pero eso es lo que les va a quedar a ellos. Porque la segunda es la calle, es otra escuela donde se aprende y se aprende muchas cosas. En la calle se aprende demasiado. En la calle es donde muchos de los hijos se pierden porque conocen amistades que les enseñan cosas indebidas. Hay otra escuela que es el plantel educativo, ¿sí? Donde ellos van a aprender lo que les enseñan los profesores de allí del plantel educativo. Y nosotros sabemos, hermanos, que a pasar del tiempo, a medida que está pasando el tiempo, se están viendo unas enseñanzas muy transversadas. Están enseñando cosas que nosotros no nos gusta que le enseñen a nuestros hijos. Y nosotros sabemos, hermanos, las cosas que le están enseñando, por lo menos lo que están enseñando ahora sobre el género. Si usted es niña y quiere ser niño, no hay problema. Si usted nació niño y quiere ser niña, no hay ningún problema. Las cartillas que están ahí detenidas, que supuestamente no se han repartido, dicen que en varias escuelas ya las están repartiendo. Y dicen que de todos modos, aunque hubo tanta manifestación y todo, pero se quieren meter por alguna parte porque tienen que ayudar a esos niños que tienen problemas porque quieren ser una cosa y quieren ser otra. Hermanos, nosotros estamos en grande y grave peligro, nuestros hijos, pero nosotros conocemos a Dios, aleluya. Conocemos la palabra de Dios y desde nuestra casa nuestros hijos ya deben de traer esa enseñanza. Somos nosotros los padres los que instruimos a nuestros hijos. Somos nosotros los padres los que les enseñamos las primeras bases. Les dije ahora, los valores son muy importantes. Los valores se están perdiendo. Los valores se están perdiendo, hermanos. Están perdiendo en todas partes. Y muy triste, hay veces hasta en nuestras propias casas. Cosas que nosotros veíamos hace muchos años, que nos enseñaban a nosotros, ya no se enseñan en las casas, ni las quieren aprender. Ni los hijos lo quieren aprender, ni nosotros les queremos enseñar. No queremos seguir las enseñanzas que nos hicieron a nosotros unas personas de bien. Amén. Porque nosotros tenemos que formar buenos ciudadanos en nuestras casas y buenos cristianos. Amén. No que él tiene que ser un cristiano nomás, pero tiene que ser, perdone la expresión, un patán, un grosero, un vulgar. No se deje de nadie, tírele las cosas, pero no me vaya a faltar a los cultos porque le pego. Entonces les estamos enseñando una cosa y otra no. Los hijos de Dios les tenemos que enseñar completo. Tenemos que enseñarles a ellos a ser buenos ciudadanos, educados, amén, y buenos cristianos, que respeten a los hombres y que respeten a Dios. Entonces, si nosotros en la casa les damos las enseñanzas, ellos van a aprender y les va a quedar en la mente. Y hay otra escuela, hermano, que es la escuela dominical. Amén. Para nosotros los cristianos hay otra escuela. Y esa escuela, que es la escuela dominical, es importantísima. Muy, pero muy importante.
Aunque para muchos de pronto no sea más sino el momentico que tienen los niños allá. Mientras nosotros estamos en el culto, pues allá no los tienen entretenidos. No, allá les están enseñando de la palabra. ¿Y sabe cómo se ve la importancia que nosotros le tenemos a lo que les enseñan en la escuela dominical a nuestros hijos? Cuando usted y yo llegamos a la casa y le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué te enseñaron? Mijo, venga, ¿qué le enseñaron? No, que me enseñaron de David. Ah, ¿y qué le dijeron de David? No, yo no sé qué me dijeron. Entonces usted no estaba poniendo cuidado. Entonces contesta la otrica, mamá, él estaba jugando. A nosotros nos dijeron que David peleó con Goliat y lo venció. Nosotros estamos allí. Muestre cuál es el versículo, porque a ellos les dejan versículos, no sé si todavía. ¿Cierto? ¿Qué versículo les dejaron? A ver, vamos a aprendernos el versículo. Que no quiero, que voy a jugar, después juega, vamos un momentico, vamos a repetirlo, porque dentro de 8 días tienen que llevar el versículo aprendido, entonces lo vamos a repetir, vamos a decir el versículo, a ver, un incentivo, cualquier cosa, pero que estemos allí, ahí se le ve la importancia. Si para usted es importante eso, ahí se ve la importancia que usted tiene de que usted está preocupado de que su hijo o su hija aprenda la palabra en la iglesia. Amén. Y nos toca a nosotros que reforzar esa enseñanza allí en nuestra casa. Y no podemos pensar que la obligación la tienen los demás. No, la obligación la tienen en la escuela. En la escuela es que tienen la obligación. Imagínense que nosotros siempre se nos dice que enseñemos a nuestros hijos la educación sexual, aprendamos de eso, para que le enseñemos, para que allá no les enseñen a la manera de ellos. No podemos decir, no, yo no le enseño eso, eso se lo enseñan allá. Vea lo que les están enseñando. Vea lo que les están diciendo. Entonces no podemos decir que los otros sean los que los enseñen, que los otros sean los que los instruyan. Allá en la escuela dominical, ¿qué es lo que les están enseñando a estos muchachos? Que cada día están más terribles, están más peleones, véalo, que no los vayas a pasar más a la escuela dominical. Oh, gracias a Dios por los maestros de escuela dominical. Son una bendición. Sí, son una, hermanos, usted ve los maestros de escuela dominical cuando pasan con los niños a las clases, a presentar la clase, y el uno lo acomodan aquí, el otro lo acomodan allá. Y nosotros decimos, uy, qué bendición, porque allá cuando estaban en clase en el aula, ¿cómo gería? Esos muchachitos que hay veces nosotros tenemos que no se están quietos, que se paran, que ponen queja, que no sé qué. Y todos esos niños, ellos, los maestros de escuela dominical, con ese amor, los instruyen, soportan cualquier cosa, les enseñan y salen con ellos a presentar lo que les enseñaron. Es una bendición muy grande. Pero estamos nosotros los padres para que sigamos con esa enseñanza. La enseñanza del domingo no termina en el domingo. La enseñanza del domingo sigue en nuestra casa. Amén. Sigue en nuestra casa. Si para usted es importante esa enseñanza, tiene que estar allí. Y lo mismo en lo que aprenden en las escuelas, hermanos. Ahora que sabemos todas las cosas que les están enseñando y las cosas que están pasando, tenemos que estar allí mirando qué aprendieron, qué vieron, qué les dijeron, qué escribieron. Hay veces en el respaldar del cuaderno ellos escriben unas cosas diferentes, hacen unos dibujos de unos muñecos que a nosotros no nos gusta que ellos vean, ¿cierto? Pero necesita un padre que sea ese padre vigilante, ese padre que lo esté instruyendo y ese padre que está preocupado porque ese niño salga adelante. Necesitamos, hermanos, estar pendientes de nuestros hijos. ¿Qué les enseñan? ¿Quiénes están allí al lado de él? Porque tenemos que sacar unos hijos adelante y instruirlos para Dios. Dice que también debemos de darles consejos, malos consejos. No debemos de enseñar a nuestros hijos a ser mentirosos. Uno conoce personas que le dicen, llegaron a cobrar la plata, dígale que no estoy. Mandan al peladito, dígale al cobrador que no estoy.
Y sale el peladito, mi mamá que no está. Ya le estamos enseñando a que mientan. ¿Sí? Como la madre de Jacob que le enseñó a Jacob a ser engañador y mentiroso. En Génesis 27, 19. En Génesis 27, 19 dice que Jacob entró donde su padre y su padre le dijo, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Esaú. Porque la mamá le enseñó, porque la mamá lo instruyó. Hay veces le enseñamos a nuestros hijos a que mientan y decimos, no, es que es una mentira piadosa no existe. Eso es mentir. Y entonces cuando les enseñamos a eso a ellos, ellos piensan que la mentira es normal y que se debe de mentir en el momento que se necesite. Hay que echar una mentira. Entonces se van creando mentirosos cuando la palabra del Señor dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí los estamos desviando. ¿Qué estamos haciendo? No los estamos dejando que vayan a Dios. Él dice, déjalos. Deja a tus hijos que vengan a mí. No se lo impidáis. Les estás enseñando a que mienta, que diga cualquier cosa. Vaya y le dice a su papá que no tenemos un peso para la comida, que no tenemos remesa, y el muchachito está viendo la despensa llena. Pero no es que es para que el papá le dé, que es que el papá no le da ni un peso, entonces para que el papá le dé, no. Estamos sembrando mal sembrado y los estamos sacando del camino. Les enseñamos a odiar, a no perdonar. Esa mamá que le dice al hijo, vea, su papá no le dio nunca nada, lo dejó abandonado. ¿Cuántos hijos, muchachos, odian al papá y a la mamá? Al papá porque los abandonó, porque no los crió. Yo estuve haciendo las prácticas en un lugar donde habían unos niños y nos tocaba que trabajar con ellos, una fundación, y en esa fundación una niña me decía, yo odio, una niña de 9 años, yo odio a mi papá, lo odio. Y yo le dije, ¿tú por qué odias a tu papá? Porque mi papá me abandonó, mi papá me negó cuando mi mamá quedó en embarazo de mí. ¿Cómo lo sabe esa niña? ¿Cómo sabe esa niña ese acontecimiento? Porque alguien le dijo, su papá la negó, su papá, y enseñó a su hija a odiar a ese papá. Yo odio a mi mamá porque mi mamá no me crió. Mi mamá me regaló donde mi abuela. ¿Se ha oído eso? Cuando han sido criados por la abuelita, por los tíos o por alguien, entonces odian. Cuando ese odio que esos niños sienten, el daño se lo hacen ellos. Cuando enseñamos a nuestros hijos a que no quieran a una persona porque les ha hecho algún daño, alguna cosa, el daño se lo estamos haciendo a nuestros hijos. No se lo estamos haciendo a las personas que le hicieron el mal, es a nuestros hijos. Y el deber de nosotros es sacar a nuestros hijos flotando en ese mar tempestuoso. Yo me acuerdo que yo tenía una hermana que ella se me declaró enemiga de muerte, me odiaba. Y como me odiaba tanto, trató de meter a sus 2 hijos a que me odiaran también. Y una vez le dije al muchachito, regálame un pedacito porque estaba comiendo una caña, regálame un pedacito, me dijo no. Y la peladita estaba ahí, le dijo, mucho cuidado, acordate lo que mi mamá nos dijo. Y el peladito me dijo, mi mamá nos ha dicho que a usted no le demos nada, que ni siquiera le hablemos. Una hermana de la iglesia, como con 20 años en el evangelio. Y le enseñaba a sus hijos a odiar porque ella tenía prejuicio, tenía problemas con X o Y persona. Entonces le enseñaba sus problemas. Perdonen, hermanos, que me extienda en esto, pero hay veces la hermana tiene alguna discrepancia con la otra hermana en Cristo Jesús por alguna dificultad, pero entonces esa hermana se va brava y a los días la hermana va a saludar a los niños de esa hermana y esos niños no les saludan, la miran mal. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué llevamos nuestros problemas a
A nuestros hijos le llevamos nuestras cargas, nuestros odios, nuestros pesos, nuestros prejuicios. Si tenemos es que sacar a nuestros hijos de allí. Dejadlos venir a mí, no se lo impidáis. Se lo estás impidiendo. Esa hermana tenía una tiendita y me trataba muy mal al niño. Mi hijo iba a comprar allá y ella me lo trataba mal. Él venía y me contaba las cosas que ella le hacía. Y a mí me provocaba decirle, no le compre más. Pero decía, si le digo así, entonces le voy a poner a él alerta de que hay una discrepancia, de que hay un problema, que ella es la enemiga. Yo sufría, hasta lloraba, pero no era el momento. Un día mi hijo vino bravo y me dijo, yo no voy a comprarle más a esa hermana, porque esa hermana esto y esto. Le dije, me hace el favor y respeta a la hermana. Y me quedó mirando. Alguna dificultad tiene, algún problema tiene ella, que se está comportando así. Claro, el problema era la enemistad conmigo, pero yo no podía sembrarle eso a mis hijos, a mi hijo. Yo tenía que sacar a mi hijo flotando. Yo tenía que llevarle a mi hijo a Dios por encima de esa tormenta, por encima de ese problema, sacarlo ileso. Un día le dije, hermana, ¿sabes qué estás haciendo? Estás tirando una bomba atómica dentro de tu casa, donde se tira la bomba y ruedan extremidades, cabeza, todo por ahí cuando se estalla una bomba. Estás acabando con tu familia. No puso cuidado, sino que siguió llena de odio. Tuvo una tristeza en su casa. Su niño murió en una operación de tan solo 14 añitos. Pero el niño le había dicho a las hermanas de escuela dominical, yo odio a la hermana Adela. Qué tristeza cuando en nuestras manos está el acercar nuestros hijos a Dios y no los instruimos. Enseñémosles a amar aún a sus enemigos. Enseñémosles a nuestros hijos lo que la palabra nos dice, lo que nosotros practicamos, y si no lo practicamos tenemos que practicarlo y enseñarle a ellos. Y si no queremos practicarlo nosotros, tenemos que enseñarle a ellos la palabra. Tenemos que instruirlos y llevarlos a Dios. Decirle, Señor, por encima de esta turbulencia, de este problema, de estas dificultades que hay en la tierra, en el mundo, de las enemistades y cuantas cosas, aquí traigo a mi hijo ileso. Gloria al nombre de Jesús. Hay veces decimos, porque criamos nuestros hijos desde bebé, los tenemos en la iglesia. Esa es una bendición. Pero hay veces traemos nuestros hijos ya grandes cuando nosotros en la casa le hemos enseñado otras cosas. Porque así ha pasado. Aquí cuántas hermanas y hermanos habrán que trajeron sus hijos cuando estaban en el mundo y muchas cosas pasaron. Pero es bueno cuando todavía hay oportunidad. Donde hay vida hay oportunidad. Y puede haber una diferencia. Si antes usted era una persona maldiciente, una persona que en vulgar de boca en su casa porque era una mundana, era un mundano, pero ahora está en Cristo Jesús, entonces usted viene y le dice a sus hijos, me hace el favor y deje de maldecir, me hace el favor y deje sus vulgaridades, pero y usted también no las decía, yo las decía cuando no conocía a Cristo. Pero ahora el Señor me ha hecho nueva criatura, ahora tengo a Jesucristo en mi vida y aquí las cosas tienen que cambiar. Porque llegó el que cambia. Siempre hay oportunidad para enseñar a nuestros hijos, para guiarlos, darles buenos consejos, enseñarles a que teman a Dios, confíen en Dios, respeten a Dios y amen a sus enemigos. Dice darles buenas enseñanzas, que obedezcan y respeten a Dios. En Primera de Crónicas 22, 11 y 12, David hablaba con su hijo Salomón. Dice, ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová y seas prosperado
y edifiques casa a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho de ti. Le estaba diciendo David a Salomón que Jehová había dicho que él construyera casa. Y por eso le estaba diciendo, obedézcale a Dios. Construya la casa que Dios le está diciendo que obedezca, que haga. ¿Sí? Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Y Él te dé mandamientos para Israel. Y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Qué bueno darles consejo a nuestros hijos. Decirle guarde la ley del Señor, mijo. Consérvese para Dios y en Dios. Digámosles, instámosles. La palabra del Señor dice repítales. Aunque ellos se disgustan, hay veces dicen hasta cuándo. Y muchas veces se enojan. Cuando tú les preguntas, ¿ya oró, mijo? Mijo, léase una versión de la Biblia, un capítulo. Léase un salmo. Yo a mi hijo le ponía tareas. Ve, léete lo que le pasó a Daniel. Y me contás. Uy, mamá, duro lo que le pasó a Daniel, ¿cierto? Sí, lo que le pasó a los 3 muchachos que andaban con él. Mamá, y lo tiraron al horno de fuego, ve. Qué bendición. Ve, léete la historia de Sansón. Y después la hablamos, me la contás. Tarea para que cogieran la Sagrada Escritura. Ya oró, ya leyó. Ya invocó el nombre de Jesús antes de salir. Muchas veces se fastidian, se ponen bravos y hay veces hasta contestan, hermano, pero no importa. No interesa. Ellos van a crecer y ellos se van a acordar y ellos van a decir, esto me lo enseñaba mi mamá, mi papá y qué bendición ahora me sirve. Yo me acuerdo cuando yo estaba muchacha que me gustaba cantar, yo cantaba en la casa, los coros, los himnos de la iglesia, haciendo mis oficios, lavando ropa y cantaba. Y yo me acuerdo que mi mamá por ahí me decía, qué voz tan hermosa la que tiene mi hija, ojalá que con esa voz le sirva al Señor. Y hay veces estábamos en la mesa comiendo y empezaban con mi papá a hablar de la venida del Señor y le hallaban el almuerzo a uno. Porque uno empezaba a pensar, ay, yo no he sido bautizada, ay Dios mío, y si el Señor viniera en este momento, cuando se iban a culto y se demoraban, yo decía, ¿será que ya vino el Señor y se los llevó? Sí. Le queda a uno esa enseñanza, ese evangelio indirecto. En la casa tiene que haber un evangelismo indirecto. ¿Sí? Porque hay veces cuando uno se va directo, a veces se le enojan a uno. Pero ese evangelismo indirecto. Por ahí. Entonces ellos dicen, realmente mi mamá me está guiando. O mi mamá me guió cuando pequeño. Pero no podemos faltar. David le decía a su hijo, haga, porque ojalá Jehová sea contigo y seas prosperado. Pero haga lo que él ha dicho. Haga lo que Jehová le dice, mi hijo. Dice, dar buen ejemplo. Hay que dejarles y darles ejemplo de rectitud y de buena vida. Vemos en 1 Crónicas 22:51 cuando Josías, hijo de Acá y de Jezabel, dice, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Vio a sus padres haciendo lo malo y él hizo también lo malo. El ejemplo, hermanos, es importantísimo. Alguien decía, no importa que no te escuchen, ellos te están viendo. No importa que se cierren los oídos, tapen los oídos o se vayan o cierren la puerta de la pieza cuando les estás hablando, no importa, que ellos te vean orando, hablando de Dios. Que ellos te vean haciendo lo bueno. Que ellos te vean siendo cristianos en la iglesia y en la casa, en la calle, en el supermercado, en la plaza. Que ellos no vean ese papá y esa mamá siendo tan cristianos en la casa, en la iglesia, pero cuando llegan a la casa son tan diferentes.
Porque ellos están viendo ese ejemplo. Dice que Ocosías hizo lo malo ante Jehová porque siguió el camino de su padre y de su madre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Porque los vio, porque le dieron ese ejemplo. Solamente reinó 2 años. Un reinado corto. No pudo reinar más. Porque se fue tras Baal, tras otros dioses. Hizo lo malo como había visto a sus padres. Hermano, nosotros estamos para que nuestros hijos vean a Jesucristo en nosotros. Para que ellos vean el evangelio en nosotros. El evangelio de vida. Para que ellos te vean, hermana, siendo una mujer pulcra en tu forma de vestir, no solamente dentro de la iglesia, sino allá en la casa. Que ellos no vayan a decir, bueno, mi mamá acá en la casa lo que se pone de ropa y en cambio allá en la iglesia se va con una falda bien larga y todo. No. Que ellos nos vean siendo unos verdaderos cristianos. Y ellos tengan que decir, como yo tengo un hermano que él es inconverso y él siempre dice, el día que él no le gusta que lo evangelicen de otra iglesia, dice, no me vengan a evangelizar, que el día que yo sea creyente, yo soy creyente en la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque esa es la verdad. Que aprendan cuál es la verdad, cuál es el camino, con nuestros ejemplos. Dice, buenos ejemplos, 1 Reyes 9, 3 y 4, le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, le decía el Señor a Salomón. Y si anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como anduvo tu padre. Enseñarles y mostrarles cómo debe de caminar un hombre y una mujer de Cristo, para que ellos sigan ese ejemplo, para que ellos no vean cosas diferentes, hermanos. Yo conocí uno que tenía cargos, lo estábamos administrando nosotros y tenía la costumbre de llegar a la casa a golpear a la esposa delante de los hijos. En la iglesia hasta predicaba, cantaba y cuántas cosas no hacía, pero en la casa era otro. ¿Qué enseñanza? Los hijos se confunden. ¿Y sabe qué aprenden a hacer? Si son cristianos, a ser cristianos falsos, mentirosos. Y si no, se van al mundo. Pero el Señor está diciendo, déjalos, venid a mí, no se lo impidáis. No les des estos ejemplos, les estás impidiendo a que vengan a mí. Déjales que de ellos es el reino de los cielos. Déjalos venir a mí porque yo morí por ellos. Que se lo impide, hermano, a otra persona, cualquiera, pero no nosotros, los propios padres. Que nosotros tengamos pendiente y en mente que si nos vamos a ir al reino de los cielos, nos vamos a ir con ellos. Yo no sé usted, pero yo tengo una gran carga. Y yo le digo, Señor, yo estoy en este evangelio por la salvación de mi alma. Gracias por regalármela, pero también estoy aquí por la salvación de mi hijo. Y le digo, guárdamelo, ayúdamelo y sálvamelo. Salva a mi hijo, Jesucristo. No me lo dejes perder. Y si yo me muero mañana o pasado mañana, yo ya hablé contigo, yo te dije que me lo salvaras. Señor, yo lo espero allá. Esas oraciones que nosotros tenemos por ahí, por nuestros hijos. Uno de los pecados de los padres es la tolerancia. Hay mucha tolerancia, hay veces. Permitimos que nuestros hijos hagan cosas malas y no les llamamos la atención. La palabra habla de Elí en 1 Samuel 3:13.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no les estorbó. Guárdenos Jesucristo, hermano, que nosotros no estorbemos a nuestros hijos las cosas malas que hacen. Tenemos que estar ahí como ese estorbo. Aún ellos no hagan caso, se enojen, se disgusten, pero que usted le diga, no me va a hacer esto en mi casa, no me lo va a hacer, usted no va a hacer esto. Usted, y si lo hace, corre por su responsabilidad, pero no lo va a hacer. Pero hay veces hasta los mismos niños, había una hermana de los porteros, se le preguntó, hermana, ¿usted por qué? Mire, ese niño hace rato tiene la llave del baño abierta, botando agua, hermana, ¿por qué no le han llamado la atención? ¿Por qué no han ido? No, hermana, ese niño no se le puede decir nada. La hermana se pone bravísima. Ese niño, y esa no es la primera vez, él siempre viene a botar el agua y uno no le puede decir nada porque se enoja. ¿A quién estamos criando? Cuando nos enojamos, cuando alguien le llama la atención, le dice, mijo, no haga eso, mijo, eso está mal hecho, venga. David, cuando estaba dejando a Salomón haciendo el templo, él le dijo a los ancianos, mi hijo es un muchacho. Y le dijo, y aquí lo dejo para que le ayuden, para que usted estén allí. Hermano, nuestros hijos no están las 24 horas con nosotros, hay veces, y hay otras personas que los ven, que los pueden sacar del peligro. A mí muchas veces me dijeron, hermana Adela, qué pena con usted, pero me tocó llamarle la atención a Obed. Y a veces me decían como asustaditos, como el quien dice, la hermana se va a poner brava. Yo tuve que llamarle la atención a Obed, tranquila hermana, tranquilo hermano, gracias, le agradezco. Porque yo no estaba ahí cuando él estaba haciendo algo malo. Pero Dios tenía un hermano, una hermana que le pudo llamar la atención y decirle, eso no se puede hacer. Vamos a unirnos entre todos y vamos a llevar nuestros hijos a Dios. Pero hay veces no queremos decirles nada. Hay niños que tienen problemas de comportamiento. Y pregunta uno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, hermana, es que los papás de esos niños, ellos no consienten, no les dicen. Los niños hacen lo que quieran y si uno va y les pone las quejas, se disgustan. Si hay alguien así, cambie, hermano. Se lo digo en el nombre de Jesús. Cambie esa actitud. Ayude a su hijo a venir a Dios y no se lo impida. Que una llamada de atención a tiempo, hermanos, no es mala. Los viejos antes tenían la costumbre de que cualquiera persona mayor hasta le llamaba la atención a uno, hasta látigo le daban a uno. A uno lo latigaban en la calle. La madrina, el padrino, el tío, el abuelo. Y cuando uno venía y le decía al papá, vea, mi madrina me dio látigo, también le daban otra latiguiza. ¿Sabe por qué? Porque decían, si algo hiciste, si ella te dio látigo es porque algo malo hiciste. Pero no salían desesperados, ¡ay, qué le pasó! No, en esos tiempos, aunque nos parecía una brutalidad, pero eso era sabio, porque nos corregían por todos lados donde íbamos. Ahora yo no estoy diciendo que le dejemos los hijos a que nos den látigo, no, pero sí que le puedan decir, mi hijo, no. Que sí le puedan decir, hermana, vea, tu hijo lo vi por allá en la esquina, mal parqueado con unos muchachos que fuman vicio y yo lo he visto, he pasado varias noches por ahí y yo veo a tu niña, a tu niño allá. ¡Ay, qué enojancia! Así ha pasado. Se han enojado las mamás, los papás, porque le han venido a decir, a cantar la zona, como dice por ahí. Y se han